Dedicamos 2 domingos para mostrar por medio de la Escritura que no podemos ser hijos con solo hacer una oración. Eso confirma la inquietud del apóstol Pablo cuando dice en Hebreos que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de estar comiendo leche. Hermanos, esto deberíamos de haberlo recibido hace muchos años. Sin embargo, Dios tiene su tiempo. Hay tiempos de restauración. Y pienso que desde hace algunos años el Señor está haciendo eso. Entonces la restauración tiene que ser en base a la Biblia. Esta mañana queremos ver una verdad relacionada con la anterior. Tiene que ver con la salvación. Se nos ha enseñado igual, o sea, el ser hijo y ser salvos están íntimamente relacionados, y entonces se nos ha dicho también que con solo una oración podemos ser salvos. Entonces esta mañana queremos hablar acerca de esto, que tampoco, al igual que no somos hijos con solo hacer una oración, tampoco somos salvos con solo hacer una oración. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Yo solo voy a dar una cita, como para dejar el pensamiento en la mente de cada uno de ustedes, y cuando estén estudiando, revisar las otras cosas que el Señor nos dice acerca de la salvación. Voy a tomar como base la escritura de Lucas 3, del 3 al 6. Y él, ahí hablando de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Hay que fijarse en el orden de las cosas. O sea, Juan el Bautista fue enviado a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Dice el 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y después de todo eso, verá toda carne la salvación de Dios. Al final. Para tener más entendimiento de lo que dice Lucas, vamos a Isaías 40, de ahí tomó él la referencia. Isaías 40 del 1 al 5. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia.
cada uno de nosotros. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, si ponemos atención, vamos a ver que dice lo mismo. Esa obra comienza con el perdón de pecado, como hemos venido diciendo. Todo comienza, tiene que haber una reconciliación primero. Pasar de enemigos a hijos. Salir de la potestad de Satanás para pasar a estar bajo la potestad de Dios. Entonces, para eso es necesario el perdón de pecado. Y ahí comienza la historia. Luego dice, preparad camino a Jehová. ¿Y quién es el camino? Cristo. Preparar a Cristo en vuestros corazones. Él es el que nos muestra el camino. No hay ningún otro en quien podamos ser salvos. Nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró el camino. Y luego explica que para preparar el camino hay que hacer varias cosas. Y en ningún momento ahí se dice que hay que hacer una oración. Dice enderezar calzada, con eso comienza. ¿Qué es una calzada? La calzada es la parte central de una calle. En ese tiempo la calzada era empedrada. Ahora ya son de cemento o de asfalto. Pero la calzada es la parte central de la calle, que, repito, en ese tiempo la figura es de piedras. Y la Biblia enseña que nosotros somos piedras. ¿Dónde debemos prepararle la calzada al Señor? En la soledad. Allá, escondidos en nuestro lugar alto, no porque esté alto, sino que el lugar de oración. O sea, reunirnos con Él, a derramar nuestra alma, a pedir perdón, a arrepentirnos ahí en la soledad con Él. Ahí se le prepara calzada. Se entiende que cuando salimos de ese lugar
vamos a poner por obra lo que le hemos confesado a Él, ¿no? Luego dice, todo valle sea alzado. ¿Qué son los valles? Son esos momentos difíciles. En lo secular se habla de que esta vida es un valle de lágrimas. O sea, un valle es una profundidad. Cuando estamos caídos, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando nos ha pasado algo duro, no tenemos ánimo para hacer nada. Hay que levantarse de esa situación en Él. Cuando perdemos a un ser querido, a veces nos hundimos y permanecemos con esa situación con días y días. No, Dios da, Él quita y vuelve a dar. Y por lo general lo que da después es mucho mejor que lo que ha quitado. Hermanos, hemos fallado en eso. Nos aprendemos versículos de la Escritura, pasajes, conceptos, y le hablamos a otros y dice, Señor, confíe en el Señor, mire la palabra de Dios dice esto. Pero cuando nos pasa a nosotros, nos hundimos, no sabemos qué hacer. No es lógico eso. Entonces, todo valle, levántese, sigamos adelante. Por otro lado, dice, todo monte sea bajado. Ya hemos hablado de esto. Montes en la Biblia son reinos. Y a veces tenemos reyes. La soberbia, el orgullo. Son montes, son reyes que nos dominan. Pornografía, el celular, trabajo, los hijos. Consentimos demasiado a nuestros hijos y no nos damos cuenta que les estamos haciendo daño. Es increíble. Es una ceguera creyendo que es amor el que le estamos dando cuando los protegemos, cuando resulta que cuando ya llegan a grandes no saben defenderse en la vida, porque los acostumbramos a las comodidades. No, todo monte tiene que ser bajado, tenemos que humillarnos delante de Dios. Lo torcido. ¿Cómo anda nuestra caminata? ¿Cuánto hemos insistido en que por lo menos empezar diariamente con media hora de escudriñar la palabra, para empezar con algo? Pero aquí hay hermanos que comienzan a trabajar desde las 3 de la mañana, se acuestan hasta 11, 12 de la noche, queriendo suplir cosas a las que Dios les dice añadiduras. No confiamos, que dice aquí, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. No cumplimos con nuestra obligación como cristianos de dar el diezmo, porque andamos en otras cosas.
El Señor es fiel, hermano. Yo puedo dar testimonio, lo he mencionado varias veces. Debemos de enderezar nuestros caminos, pero para enderezar nuestros caminos tenemos que tener un modelo. Por eso Él es el camino. Dice, preparad camino, preparad a Cristo en nuestros corazones, y lo áspero sea allanado. Hay hermanos o hermanas que son ásperos, esposos ásperos, hijos. Yo he tenido oportunidad de ver niños, digamos, de 9, 10 años, que los papás les dicen, vaya a hacer algo, delante de mis ojos. No. Hermanos, en mi tiempo yo les contestaba así a mi papá y me hincaba en granos de maíz y me daba con un axial inmediatamente. Y hoy toleramos eso, sin darnos cuenta que esa actitud en ese hijo le va a hacer daño en el futuro. Si tiene un problema con la policía, la policía no. A ver cómo le va cuando le diga no al policía, ¿no? Tenemos que aprender a no ser ásperos. El problema a nivel de país que tenemos en este momento, un problema serio, es por la aspereza que se está manejando a nivel de los gobernantes. Eso tiene que desaparecer en Cristo. Vean, a los que no son cristianos no les podemos decir mucho, ¿no? Pero nosotros debemos de entender eso. No condenemos. Alguien que condena se vuelve áspero. Entonces tiene que alisarse eso. El templo se construyó con piedras lisas, se les quitó todas las asperezas. Y todo eso tiene que ser en base a un modelo. No es como a mí me gusta. Por eso es que es importante cuando en Éxodo dice, y Moisés hizo todas las cosas como Dios le dijo. Él es el camino. No puede ser a nuestro criterio, a nuestro gusto. Cuando logramos hacer eso, y ojo, a veces nos preguntamos cuáles son los mandamientos de Dios. Aquí están. Cuando estamos abajo, levantémonos en Él, confiemos en Él. Estamos arriba, abajo, enderecemos nuestros caminos. Esos son los mandamientos. No tenemos que andar buscando nada, ¿no? Lo que pasa es que no les hacemos caso. Cuando hayamos hecho todo eso, lo cual puede llevar mucho tiempo, entonces dice ahí que veremos la gloria de Jehová. Dice en el versículo Isaías 45, y se manifestará, o sea, después de
subir los valles, bajar los montes, enderezar los torcidos, todo eso, entonces se manifestará la gloria. Pero allá en Lucas, cuando se refiere a eso, dice, y verá toda carne la salvación. ¿Qué significa eso? Que manifestar la gloria de Dios es lo mismo que manifestar la salvación. Son dos términos sinónimos. Entonces la salvación es algo que vamos a ver al final, después de hacer cosas, no por una oración. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no se marchita, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez, es al final. Y pongan atención en esto. Lucas, haciendo referencia a Isaías, dice que el proceso comienza con el perdón de pecado. Pero luego hay que bajar los montes, subir los valles, enderezar los caminos torcidos y allanar las cosas ásperas. Cuando todo eso se haga, ¿qué es lo que vamos a tener? Según Pedro, al final, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí está, vamos a ser herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Eso es el resultado final. Una herencia incorruptible. Romanos dice que esa herencia es Dios mismo, o sea, heredar a Dios. Hace 2 domingos vimos que primero nacemos por la palabra, por el estudio de la palabra, nacemos, pero renacemos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces son 2 momentos para completar el proceso, ¿no? Vamos por favor a Proverbios 15, 19. Dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. O sea que calzadas son personas. Simplemente aquí estamos confirmando lo que hemos dicho muchas veces, que Dios nos habla por parábolas. Entonces nosotros somos esas calzadas. Tenemos que prepararle camino al Señor, ¿no? Isaías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino,
en esta calzada, haciendo todas esas cosas, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que quería mostrar con estas dos citas últimas, podemos ir también a Lamentaciones 1:4. Dice: las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. O sea, las calzadas son esas, las vírgenes, las calzadas tienen luto porque sus vírgenes, o sea, son personas. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que la salvación se trata de un proceso. No solo es hacer una oración y que con eso ya voy al cielo y que no voy no voy al infierno. Es cierto, ahí está el truco de Satanás, porque utiliza algo de la ley que es verdadero, pero introduce otra cosa que no tiene nada que ver con la Escritura. Entonces es cierto que la salvación implica ir al cielo y no ir al infierno, pero es muchísimo más que hacer una oración. Veíamos ahí en Isaías que la gloria de Dios es un sinónimo de salvación, según lo explica Lucas. ¿Y qué pasó con la gloria de Dios? Dice Romanos 3:23 que porque todos pecamos en Adán todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos condenados, perdimos el derecho de ser hechos a su imagen y semejanza. Pero vamos a 2 Corintios 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces fíjense, cuando recibimos a Cristo, y ya vimos cómo se recibe comiendo, no es automático que por una oración, sino que comiendo la palabra. Entonces dice que cuando lo recibimos, nuestro corazón es alumbrado y esa luz va a ir creciendo, y entonces en la medida que va creciendo vamos conociendo más del Señor hasta que vamos a conocer su gloria. Vamos a Colosenses 3:4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, o sea, esa vida que está escondida, la vida de Dios que está escondida en nuestros corazones, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, al final. Pero morimos y fuimos destituidos. ¿Qué significa esa muerte? Esa muerte significa perder el derecho de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios.
En lugar de eso fuimos sacados de la presencia de Dios, fuimos expulsados de la esfera celestial, fuimos arrojados a nuestro propio albedrío, recibimos un cuerpo físico como el que tenemos y el hombre, la simiente de Satanás, morando en ese cuerpo. Eso significa la muerte. A eso se refiere Dios cuando dice la muerte, que Adán murió. ¿Qué pasó con eso? Fuimos sacados, alejados de la vida que es Dios. Y no solo alejados, sino que sacados de lo celestial a lo terrenal con un cuerpo mortal humillante, ¿no? Entonces el hombre estaba condenado al infierno totalmente, ¿no? Pero Dios en su misericordia proveyó un camino a Cristo. Vamos a Juan capítulo 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, esto es a Marta, le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y pongan atención en esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí no está hablando de inconversos, está hablando de creyentes. A los creyentes, a sus hijos, les dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a Romanos 8 para captar esto. Dice el versículo 10, Romanos 8:10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que en nosotros se da esa situación. Mientras Cristo, nuestra vida, no se manifieste en nosotros, estamos como muertos, porque nuestra carne prevalece sobre el espíritu. Es hasta que por el espíritu nuestro cuerpo es vivificado, como dice más adelante ahí mismo en ese capítulo de Romanos, somos vivificados, entonces se va a ver la salvación. Cristo va a estar siendo manifestado en nosotros. Y entonces el que cree en mí, dice, no está hablando de personas inconversas, sino de creyentes. Aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice: y todo aquel que vive. ¿Quiénes son los que viven? Los que ya recibieron a Cristo. No es aquel que no es un inconverso que está vivo carnalmente, sino que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque al creer en Él vamos a estar bajando los montes, subiendo los valles, enderezando el camino torcido, quitando lo áspero y todo eso, y entonces ya no vamos a morir eternamente. Pero para eso vamos, primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahí no dice que solo se trata de inconversos. Está hablando acuérdense que este mensaje es para creyentes. La Biblia fue escrita para creyentes, no para el mundo. Entonces, un creyente que practique el pecado es del diablo. Que eso traiga temor a nuestro corazón. Hoy en las iglesias se está queriendo quitar ese tipo de expresiones. No, la Biblia dice eso.
el que practica el pecado, aunque tenga Cristo, es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio, entonces está manifestando la vida del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces fíjense, para la salvación de Dios se necesitan dos cosas. En lo que hemos visto en todo el tiempo que ha pasado, hemos visto que Dios hizo al hombre, primero lo hizo terrenal, carnal, animal, y que estaba desnudo. La idea de Dios, acuérdense de 1 Corintios 15, 46, 47, primero lo terrenal y después lo celestial. Entonces Dios primero lo hizo terrenal y animal, para que en una segunda etapa lo iba a convertir de eso a lo celestial. ¿Y qué tenía que hacer Adán? Comer del fruto del árbol de la vida. Si comía del fruto del árbol de la vida, Adán iba a pasar de lo terrenal a lo celestial, iba a tener su imagen y semejanza. Pero Adán no comió. ¿Qué hizo Adán? Comer del otro, del fruto prohibido. ¿Y entonces qué pasó? Se le agregó un cuerpo físico con la simiente de Satanás morando en él, y se convirtió en hijo de Satanás. Entonces, a lo terrenal, animal, carnal, se le agregó lo que el diablo provocó: el cuerpo físico, la simiente de Satanás, y todo lo que hemos mencionado, sacado de lo celestial y todo eso. Entonces, para que Dios me haga a mí ahora a su imagen y semejanza, tiene que hacer dos cosas. Primero tiene que deshacer lo que el diablo causó, y cuando él destruye eso, yo vuelvo a ser terrenal, carnal, animal, desnudo, pero ya sin lo que el diablo provocó. Al llegar a ese punto, entonces Dios termina la obra. Por eso es que dice: a los vencedores les vamos a dar derecho, le voy a dar derecho a que coma del árbol de la vida, porque nunca había comido. Entonces, en la etapa que estamos ahora, es que Dios quiere a cada rato: despojaos del viejo hombre. Es lo mismo, ¿no? Desechar la mentira y escoger amar la verdad. Y ahí viene una serie de mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ahí están, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No mintáis. Hijos, obedeced a vuestros padres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí no hay ningún mandamiento que diga que hay que divorciarse o que estén peleados en el hogar. Hay que enderezar lo torcido. Entonces se va a ver la vida de Cristo manifestada en nosotros al final del proceso, no con una oración. Vamos a Isaías 62, 1 y 2. Y con esto vamos a terminar. 62, 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Recuerden que esta es una sombra. Si
Si usted cuando lea Jerusalén, piense ahí yo. Cuando lea ahí Jerusalén, ponga su nombre. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Se va a regar por toda la tierra. Entonces verán la gente, pueden ver, entonces verá toda carne. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aquel que venciere, yo le voy a dar un nombre nuevo. Vean ahí cómo la Biblia se concuerda, ¿no? Pero quiero terminar con esto, ¿no? En el versículo 1 dice: primero, hermanos, llenémonos de esperanza. Ahora estamos en la condición de terrenales, carnales, con un cuerpo físico mortal, con la simiente de Satanás viviendo ahí. Así estamos. Pero ¿qué dice Dios? Si has comenzado a comerlo, has comenzado a beberlo, has entrado en la relación de amistad con Él, Él está haciendo una promesa a ti, a cada uno. Él dice: no descansaré contigo, no descansaré. Dice: no callaré, por amor de, no descansaré hasta que salga como resplandor tu justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Esa palabra salvación es la segunda que está ahí. Yeshua, con H al final, eso es salvación. Pero esa palabra viene de un verbo que es Yeshua. Si ustedes van al diccionario van a ver que esa palabra significa Él salvará, a futuro. Esa Y, que es un ganchito, es como una coma, como una, como cuando uno pone entre comillas algo. Entonces, una comita de esas, como una coma también es abajo, la coma. En hebreo esa comita es una Y, se pronuncia como, se llama Yud. Y se pronuncia como Y. Esa Y hace que el verbo sea en futuro. Si usted a un verbo le pone una Y al final, al principio, la palabra, el verbo que está ahí, hay que ponerlo en futuro. Entonces, como es Yeshua, en hebreo es de allá para acá. Aquí está, se llama transliterado, poniéndola como que si fuera en español. Así se pronuncia, pero se lee de allá para acá. Entonces el verbo es salvar, pero si lleva la Y, eso se hace futuro. Entonces Él salvará. Entonces Dios no va a descansar, no callará, ni va a descansar hasta que el hermano sea un resplandor de su justicia. Obviamente para ello necesitamos este libro. Todo lo que está aquí me va a garantizar a mí, si me lo aprendo, lo estudio y hago lo que dice aquí, con esto que está aquí voy a deshacer las cosas del diablo, lo que el diablo hizo, y voy a ser un vencedor.
al llegar a ese punto, que es como cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, entonces vamos a comenzar a comer del fruto del árbol de la vida. Vamos a oír a Dios, los cielos se nos van a abrir, es como que entremos de nuevo a la esfera celestial, poder platicar con el Padre, y Él nos va a dar de comer del árbol de la vida para que la manifestación que se manifieste, ¿no? La salvación al final del proceso. Hermanos, es algo maravilloso, ¿no? Que Dios pueda abrir el entendimiento. Esto se lo van a mandar para que lo puedan volver a escuchar, pero esa es la obra que quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que logra Satanás cuando dice que con solo una oración ya somos salvos? Es lo mismo que hizo en el Edén. El diablo le dijo a Eva: podés comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la vida. Cuando usted le dice que con una oración ya es salvo, le está diciendo que puede hacer lo que quiera y no necesita leer esto. Captemos la sutileza de la mentira. No, hermanos, necesitamos esto. Repito, si aprendemos esto y lo ponemos por obra, vamos a deshacer lo que el diablo hizo. Y cuando ya se haya logrado eso, entonces el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. Que Dios los bendiga, hermano.